Mis queridos hermanos, damos la más cordial bienvenida a todos y cada uno que se dan cita en este momento para poder analizar una palabra muy mencionada que todos la conocemos y es la muerte. La muerte la vamos a analizar de una manera maravillosa en la palabra del Señor, para que podamos entender con claridad qué significa. Comencemos con palabra de oración. Te pido, Padre Santo, Jehová de los ejércitos es tu poderoso y hermoso nombre. Te pido por todos los que están oyendo y los que están viendo, para que se abra ese entendimiento y el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros ilumine ese entendimiento y vean la claridad que tú nos muestras por medio de tu palabra para que nosotros seamos hacedores y no solamente oidores. Bendícelo, Señor, te lo ruego, te lo suplico, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, aleluya. Mis queridos hermanos, la muerte. Esa es una palabra que en esencia no nos agrada. Todos queremos evitar esa palabra. Podríamos ser un poco valientes en hacer un comentario. Muchas veces hacen chistes. De hecho, la muerte por lo regular casi siempre se evita. Pero hay dos definiciones. Una es científica y una teológica. Desafortunadamente casi nunca las tomamos en cuenta, porque casi siempre la sociedad trata de redefinir el significado. Por ejemplo, la muerte en estos tiempos es como un héroe, un personaje. En algunos países se celebra el Día de la Muerte, dependiendo en qué lugar del mundo usted esté. Pero se celebra de manera universal, yendo a los cementerios, haciendo altares, poniendo comidas. Una gran fiesta. De hecho, no entiendo por qué se hace una celebración. Pero maravillosamente el Señor nos va indicando cómo esta sociedad y en estos lugares como en los Estados Unidos se celebra el Halloween, que significa la celebración de la muerte. Y se ha extendido prácticamente a todo el mundo. ¿Quién no ha escuchado esa palabra, el Halloween? Pero veamos el significado que la ciencia da a la palabra muerte. Y la pregunta es, ¿qué es la muerte del ser humano? Y esto es lo que dice, y leo. La muerte del ser humano es la pérdida permanente de la conciencia, considerando sus tres componentes anatómicos y fisiológicos, y de forma inherente e inseparable la pérdida de la capacidad del organismo para funcionar como un todo. Lo podemos resumir en otras palabras y en algo más sencillo, es fin de la vida. ¿Se podría resumir ahí? Esa sería la definición científica. Ahora veamos la teológica, que es en la que nosotros nos vamos a basar aquí en la palabra del Señor. Así que vayamos a un punto de partida y comencemos en el Evangelio escrito por la pluma de Juan y inspirado por el Espíritu Santo. Capítulo 8, versículo 44, y aquí comenzamos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso
y padre de mentira. Ese es nuestro versículo de inicio. Así que el diablo es el contrincante, el diablo es, dice la palabra del Señor, y el Señor no miente, es un homicida, es un asesino. La arma más poderosa del enemigo es la muerte. Pero que quede en aclaración que ese poder fue dado por Dios a él. Vayamos y movámonos a Efesios capítulo 2, versículo 2 para dar seguimiento y tener una consecutividad sobre de lo que estamos hablando. ¿Cómo el diablo opera y maneja en este mundo? Dice en Efesios 2:2, en los cuales, leo, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Él está operando, mis queridos hermanos, en este mundo, en los hijos de desobediencia. Recordemos que desobediencia es igual a pecado. Significa que están siendo controlados por el enemigo, como bien lo leímos aquí en Juan 8:44, donde dice, cuando habla mentira, de suyo habla. O sea, está hablando mentiras en desobediencias, o sea, pecado. Así que el príncipe del aire que opera en los hijos de desobediencia, o sea, el diablo, tiene una arma que es la muerte. Y la usa de manera que no vean y entiendan la verdad absoluta de Dios. También dice en el versículo de inicio que es padre de mentira. Por lo tanto, él hace lo posible para llevar hasta el día que Dios ha determinado el fin de la vida terrenal para cada persona, para que no se arrepientan y sean castigados eternamente. Ahora bien, veamos qué sucede con la persona que muere, que pasa al final de la vida eterna, de la vida, terrenal, y qué sigue. Gracias a nuestro Padre Santo que nos ha dejado su palabra y nos ha instruido y nos ha dejado maravillosamente indicaciones perfectamente, sin lugar a dudas, cuando ponemos en estudio, Dios nos lo revela, nos lo hace entender. Así que movámonos al libro de Hebreos capítulo 9, versículo 27, y a la letra dice así: y de la manera que está establecido para los hombres que muera una sola vez, y después de esto, el juicio. Así que, mis queridos hermanos, va a haber un juicio inmediatamente. O sea, no hay lugar a duda, de manera que está establecido para los hombres que muera una sola vez, y después de esto, el juicio. ¿Quién es el juez? Se preguntará usted. Y me interesa esa pregunta igual que usted. ¿Quién es el juez y cómo será ese juicio? ¿Cómo seré juzgado en ese momento? Así que Dios nos lo muestra en el libro de Juan capítulo 5, 22, y dice a la letra: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Maravilloso. Fin de la cita. ¿Sí? De modo que cuando se cierren estos ojos carnales y se abran los espirituales, mis queridos hermanos, inmediatamente estaremos cara a cara. Maravilloso. ¿Quién no se goza de eso? Yo me gozo. Con nuestro Señor Jesucristo. Él es el juez. Va a juzgar a cada uno individualmente. Así que
Él es el juez. ¿Y cómo va a ser el juicio? Dice en Romanos capítulo 2, versículo 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Ese va a ser el juicio de cada persona. Nadie tiene escapatoria. ¿Cuál y qué es el evangelio? Seguimos profundizando y seguimos analizando esta hermosa meditación que Dios nos da. Para eso necesitamos movernos a la segunda carta de Corintios, capítulo 11, versículo 3, comenzamos ahí. Y dice a la letra así: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Versículo 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Aquí el apóstol Pablo nos está enseñando que debemos de estar firmes en el evangelio que él nos enseña por medio de las cartas paulinas, que él lo recibió por medio directamente de Jesucristo y no lo explica en el libro de Romanos una y otra vez cómo él fue rescatado en el camino a Damasco. Así que nos regresamos al Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 16, del Evangelio que está hablando el apóstol Pablo, y este versículo que ya es muy conocido por nosotros, pero jamás dejaremos de decirlo porque es maravillosas promesas de nuestro Señor. Y a la letra dice así, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. Mis queridos hermanos, es reconfortante, dice la palabra del Señor, que es un refrigerio para nuestros huesos. Es algo maravilloso leer la palabra del Señor y descubrir esas promesas en las cuales nuestra fe descansa en esas promesas de Dios. Jesucristo murió en la cruz por todo el que cree en Él. Una muerte sustitutiva. Y que dijo cuando estuvo en la cruz esas palabras tan maravillosas que dijo: consumado es. Juan 19:30. Que significa concluido, completado, el recibo de deuda es totalmente pagado. ¿Pagado de qué? Dice, el alma que pecare esa morirá. Ahí murió Cristo, sustituyéndonos a cada uno que recibe por fe a Jesucristo como Señor y Salvador. Por lo tanto, el antídoto para la muerte, que es la palabra en cuestión, es vida, y vida eterna, que se le otorga a cada uno que cree en Jesucristo por Él mismo Jesucristo, que es el único camino, la única puerta para llegar al Padre. Veamos las palabras de nuestro Señor Jesucristo, qué es lo que dice en la Escritura a partir de este punto en el que estamos. Nos podemos mover a la primera carta de Corintios, capítulo 15, versículo 55, y a la letra dice así, hablando
de manera maravillosa el Señor y leo, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro. Maravillosas palabras. Eso es reconfortante, mis queridos hermanos, que la muerte ni el sepulcro nos va a detener. Maravilloso. Pasemos y demos un vistazo de nueva cuenta al individuo que muere terrenalmente. ¿Qué pasa con él? Para eso nos tenemos que mover al último libro de la palabra del Señor, Apocalipsis. Para con más exactitud, capítulo 21, versículo 4, dice a la letra qué es lo que le va a pasar a las personas. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte. Gloria a Dios. Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Gloria a Dios. Bendito es tu santo nombre, Padre. Gracias, Jesucristo, por esa muerte sustitutiva. Las primeras cosas pasaron. ¿Qué significa eso? Dios nos descubre y nos enseña de manera como Él es amoroso, maravilloso, precioso. En Isaías 65, 17 dice a la letra, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. ¿Cómo se puede interpretar eso? Acabamos de leer en Apocalipsis que no habrá más lloro, no habrá muerte, no habrá clamor de dolor. ¿Eso es lo que significa? Dice, porque he aquí que yo creo nuevos cielos y nueva tierra. De lo primero, no habrá memoria. ¿Qué había memoria de eso? Lloro, dolor, clamor. Ni más vendrá al pensamiento. No vendrá a pensamiento. La persona que pasa a la presencia del Señor no tendrá memoria, dice la palabra del Señor. Nos enseña de manera maravillosa en Eclesiastés, capítulo 9, versículo 5. Y a la letra dice así, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Gloria a Dios. ¿Se imaginan, mis queridos hermanos? Nosotros pasamos a la presencia del Señor. Creemos por fe en Jesucristo. Estamos en la presencia del Señor. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Alabar y glorificar el nombre de nuestro Padre y vivir plenamente en Cristo Jesús. Así lo dice, hablando de una manera resumida, todo el versículo, el capítulo de Apocalipsis. Los invito para que lo lean, es maravilloso. Estar alabando al Señor y no vamos a tener ninguna distracción, ni de dolor, ni de clamor, ni de nada, ni un teléfono que suene, ni de hambre, ni de sueño, nada que hay en este mundo. Por eso dice en su palabra, y todo concuerda, y hay una congruencia en su palabra maravillosa con todos estos versículos, porque los que viven, dice en Eclesiastés, saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido.
No necesitamos más nada, mis queridos hermanos. ¿Por qué? Porque Cristo, en esa muerte sustitutiva, ha hecho todo lo que nuestro Padre pedía para que nosotros fuéramos a su presencia. Maravilloso, precioso nuestro Señor. Mis queridos hermanos, así que todo el que no tenga estas promesas, el que no tenga a Jesucristo, lo tiene que tomar por fe. ¿Y qué hay para los que estamos aquí todavía y no han recibido a Jesucristo? ¿Hay esperanza? Claro que sí. Dios es amoroso con todos, misericordioso, y su misericordia es para siempre, y su misericordia son nuevas cada mañana. Por eso no hemos sido consumidos. Mis queridos hermanos, mis queridos oyentes, Eclesiastés capítulo 9, versículo 4 dice: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Dios habla muy claro. Gloria a Dios. Hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. No hay duda alguna. La salvación es mediante nosotros estemos en vida y es personal, como lo hemos visto. Se cierran estos ojos carnales y se abren los espirituales. Tenemos en la presencia a Jesucristo y empieza el juicio. ¿Cuál juicio? El de Jesucristo, por medio de su evangelio, el cual nos ha dejado aquí maravillosamente. Y la muerte para los que recibimos a Jesucristo no es muerte, es simplemente la puerta para llegar a la presencia del Señor, comenzando la vida eterna. No hay muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Jesucristo la pisó, la mató. Jesucristo en esa cruz mató la muerte, porque resucitó al tercer día y está sentado a la derecha de Dios Padre. Gloria a Dios, intercediendo por todos los que lo reciben. Abogado tenemos si alguien peca. Gloria a Dios. Él no deja ningún cabo suelto. Pero mis queridos hermanos, necesitamos conocer esas promesas, cómo Dios trabaja y cómo Dios hace efectivo esa fe salvífica. Mis queridos hermanos, mediten estos versículos, léanlos con calma, en oración, palabra por palabra, atesórenlos, guárdenlos en su corazón, en su mente, para en el momento de la prueba, en el momento que venga el enemigo y ataque y venga con esas mentiras. Yo tengo la fe de Cristo, la fe en Cristo. Y todos esos dardos del maligno sean apagados y no hagan efecto alguno en nosotros. Vistámonos de esa armadura que Dios nos provee en Efesios. Nos lo enseña y nos lo dirige. Mis queridos hermanos, nosotros perseveramos porque la palabra de Dios dice que nosotros perseveramos porque Cristo nos persevera y nos equipa y nos enseña cómo estar firmes y al final seguir firmes en la roca que es Jesucristo. Mis queridos hermanos, esa es la palabra muerte. Que no se intimiden, que no tiemblen, que no se escondan esos oídos cuando escuchen esa palabra. Muerte para un hijo de Dios nacido de nuevo, como lo dice en Juan 3. Es alegría. Mis queridos hermanos, terminemos en oración.
Te doy gracias, Padre Santo. Jehová de los ejércitos es tu poderoso y hermoso nombre. Te doy gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que en obediencia vino a cumplir tu voluntad, Señor, para rescatarnos por ese gran amor que nos tienes para salvación, porque tú no quieres que nadie se pierda, Señor, y todos tengan vida eterna, para que todo el que en Él cree reciba esas promesas y tenga esa vida eterna. Gracias te damos, Padre, por esta meditación. Te pido bendición por cada uno para que haya ese entendimiento y comprensión en su mente y en su espíritu. Y esa semilla que es tu palabra quede en ese corazón. Y dice tu palabra que tú das el crecimiento, Padre, para que dé el crecimiento en el momento que tú tengas designado. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Aleluya. Gloria a ti, Padre Santo. Mis queridos hermanos, un abrazo.